Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Puma Álvarez y ahora les voy a resumir lo que es la adaptación del aparato cardiorrespiratorio a grandes alturas. Esta exposición va a constar de tres partes, que el primero es la respiración ventilatoria en hipoxia, otra en hipercapnia y finalmente el intercambio pulmonar. La respiración ventilatoria en hipoxia, vamos a hablar primero de lo que es la respuesta ventilatoria a hipoxia, el cual tenemos que tener en cuenta que no va a seguir una curva lineal, ya que este va a esperar a que la hemoglobina desature. Es por así decirlo, cuando el pulmón espera a que la hemoglobina desature para en sí ventilar más. Luego vamos a hablar de las tres fases de respuesta ventilatoria a la hipoxia, que dentro de estas vamos a encontrar la hipoxia aguda, la disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxia y la aclimatación, como vemos en la figura 6.2. Primero, en la hipoxia aguda vamos a tener que la respuesta ventilatoria a hipoxia va a incrementar lo que es el oxígeno y va a disminuir lo que es el CO2. En la disminución de respiración ventilatoria a la hipoxia vamos a ver que en sí vas a dejar de hiperventilar. Entonces aquí vas a recuperar lo que es el CO2 y va a suceder esto dentro de los 10 a 20 minutos. Y finalmente lo que es la aclimatación, que sí va a demorar horas hasta días, como se ve. Y si se sigue expuesto a hipoxia después de esto, hay un ajuste al sensor de la presión parcial de CO2, el cual se encuentra en el bulbo raquídeo. Y finalmente vamos a ver el mecanismo de transducción a la hipoxia por impulso neural, el cual va a incluir más que todo lo que es la célula aglómica tipo 1, el cual tiene un sensor de oxígeno. Entonces cuando el oxígeno disminuye va a bloquear canales de potasio, el cual hace que aumente la carga positiva intracelular y genera una despolarización, ¿no?, que abre canales de calcio, voltaje dependientes, va a entrar calcio y va a liberar lo que son vesículas con neurotransmisores como pueden ser dopamina, noradrenalina, entre otros. Se van a unir a la fibra nerviosa aferente del noveno par, van a viajar por la rama de Herring, esto va a llegar al ganglio petroso y debemos tener en cuenta que la señal se puede modificar por otros sistemas. Hay otros mecanismos también, que puede ser un mecanismo mitocondrial que consta en sí de la liberación de calcio mitocondrial al citoplasma, ¿no? Y ahora les voy a mostrar un video que en sí trata de un premio Nobel que es más que todo informativo. Hace ya algunos meses se otorgó el premio Nobel en Fisiología o Medicina a 3 investigadores por sus descubrimientos en relación a la forma en la que las células se adaptan a las variaciones en el suministro de oxígeno. Este premio fue otorgado a 3 investigadores: el Dr. William Kaelin, el Dr. Peter Ratcliffe y el Dr. Greg Semenza. Habiendo mencionado esto, me gustaría darles un panorama de por qué esto es relevante, así como comprender de manera general cómo condujeron la investigación estos científicos. La importancia fundamental del oxígeno se ha entendido durante siglos, pero se desconoce cómo las células se adaptan a los cambios en los niveles de oxígeno. Durante la evolución, se desarrollaron mecanismos para garantizar un suministro suficiente de oxígeno a los tejidos y a las células. El cuerpo carotídeo, adyacente a los vasos sanguíneos grandes a ambos lados del cuello, contiene células especializadas que detectan los niveles de oxígeno en la sangre, llamados quimiorreceptores carotídeos. Además de la adaptación rápida, controlada por el cuerpo carotídeo a niveles bajos de oxígeno, es decir, en hipoxia, existen otras adaptaciones fisiológicas fundamentales. Una respuesta fisiológica clave a la hipoxia es el aumento de los niveles de la hormona eritropoyetina, o EPO, una hormona producida en los riñones, que conduce a una mayor producción de glóbulos rojos, o a un proceso llamado eritropoyesis. La importancia del control hormonal de la eritropoyesis ya se conocía a principios del siglo XX, pero la forma en la que este proceso fue controlado por el oxígeno siguió siendo un misterio. La experimentación. Greg Semenza estudió el gen EPO y cómo está regulado por niveles variables de oxígeno. Al usar ratones modificados con genes, se demostró que segmentos específicos de ADN, ubicados al lado del gen EPO, medían la respuesta a la hipoxia. Sir Peter Ratcliffe también estudió la regulación dependiente de oxígeno del gen EPO, y ambos grupos de investigación encontraron que el mecanismo de detección de oxígeno estaba presente en prácticamente todos los tejidos, no solo en las células renales donde normalmente se produce EPO. Estos fueron hallazgos importantes que muestran que el mecanismo era general y funcional en muchos tipos de células diferentes. Semenza deseaba identificar los componentes celulares que medían esta respuesta. En las células hepáticas cultivadas, descubrió un complejo proteico que se une al segmento de ADN identificado de una manera dependiente del oxígeno. Llamó a este complejo el factor inducible por hipoxia, o por sus siglas HIF. Se iniciaron grandes esfuerzos para purificar el complejo HIF, y en 1995, Semenza pudo publicar algunos de sus hallazgos clave, incluida la identificación de los genes que codifican HIF. Se descubrió que HIF consistía en dos proteínas de unión a ADN diferentes, llamadas factores de transcripción, ahora llamados HIF1-alfa y ARNT. Ahora los investigadores podrían comenzar a resolver el rompecabezas, permitiéndoles comprender qué componentes adicionales estaban involucrados y cómo funciona la maquinaria. Cuando los niveles de oxígeno son bajos, es decir, hay hipoxia, HIF1-alfa está protegido de la degradación y se acumula en el núcleo, donde se asocia con ARNT y se une a las secuencias de ADN específicas, HRE, en genes regulados por la hipoxia. A niveles normales de oxígeno, el proteasoma degrada rápidamente HIF1-alfa. El oxígeno regula el proceso de degradación mediante la adición de grupos hidroxilo a HIF1-alfa. La proteína BHL puede reconocer y formar un complejo con HIF1-alfa, que conduce a su degradación de una manera dependiente del oxígeno. Un socio inesperado. La respuesta vino de una dirección inesperada. Casi al mismo tiempo que Semenza y Ratcliffe estaban explorando la regulación del gen EPO, el investigador del cáncer, William Kaelin Jr., estaba investigando un síndrome hereditario, la enfermedad de von Hippel-Lindau. Esta enfermedad genética conduce a un riesgo dramáticamente mayor de ciertos tipos de cáncer en familias con mutaciones del gen BHL. Kaelin demostró que el gen BHL codifica una proteína que previene la aparición del cáncer. Él, a su vez, demostró que las células cancerosas que carecen de un gen BHL funcional expresan niveles anormalmente altos de genes regulados por hipoxia, pero que cuando el gen BHL se reintrodujo en las células cancerosas, se restablecieron los niveles normales. Se obtuvieron pistas adicionales de varios grupos de investigación que muestran que BHL es parte de un complejo que etiqueta las proteínas con ubiquitina, marcándolas para la degradación en el proteasoma. Ratcliffe y su grupo de investigación hicieron un descubrimiento clave: demostrar que BHL puede interactuar físicamente con HIF1-alfa, y es necesario para su degradación a niveles normales de oxígeno. Esto vincula de modo concluyente BHL y HIF1-alfa.
Implicaciones. Gracias al trabajo innovador de estos premios Nobel, sabemos mucho más sobre cómo los diferentes niveles de oxígeno regulan los procesos fisiológicos fundamentales. La detección de oxígeno permite a las células adaptar su metabolismo a niveles bajos de oxígeno, por ejemplo en nuestros músculos durante el ejercicio intenso. Esto tiene implicaciones para el manejo de diferentes enfermedades como el EPOC, enfermedad renal crónica y mal de altura, y básicamente todo lo relacionado con un mal aporte de oxígeno, como lo podría ser la necrosis. En cuanto a la respiración ventilatoria en hipercapnia, vamos a tener como un punto importante la desaclimatación ventilatoria de la hipoxia, el cual consiste en cuando un aclimatado regresa a nivel del mar de forma aguda o tiene un suplemento de oxígeno, no va a dejar de hiperventilar, ya que la elevación de la ventilación es de 40 al 50% y va a disminuir lo que es el CO2, ¿no?, al nivel del mar. Luego, en cuanto a la aclimatación, tenemos que tener en cuenta que la respuesta ventilatoria a hipercapnia se va a hacer más empinada, como vemos en la primera imagen, en la figura 6.9, en la cual hay una relación o se está comparando el volumen respiratorio con la presión de CO2. Entonces, como vemos, hay una comparación en días de altitud, o sea, en días que uno se encuentra en la altitud, y persona que está a nivel del mar. A medida que va avanzando la presión o presión arterial del CO2, va a ir aumentando lo que es progresivamente el volumen respiratorio. Pero si es que te encuentras en altura, así sea un cambio mínimo, esto va a generar más bien que se dispare lo que es el volumen respiratorio. Es así como se puede diferenciar, ¿no? Y es por eso que se dice que la respuesta ventilatoria a hipercapnia se va a hacer mucho más empinada y también se va a ir hacia la izquierda, ¿no?, a comparación de la del nivel del mar. Luego tenemos que tener en cuenta que esto nos da un cuestionamiento de por qué se te vuelves más sensible al CO2. Se dice que cuando se aumenta la concentración de CO2 en el líquido cefalorraquídeo va a aumentar lo que son los hidrogeniones. ¿Y esto a base de qué? Ya que el CO2 se convierte a ácido carbónico por la anhidrasa carbónica y es aquí donde sale el bicarbonato e hidrogeniones, ¿no? Estos hidrogeniones van a ser detectados por quimiorreceptores centrales, los cuales van a hacer que hiperventiles. Estos hidrogeniones causan que se agote el bicarbonato del líquido cefalorraquídeo y es por eso que aumenta la sensibilidad al CO2. Entonces se podría decir que en sí el bicarbonato está actuando como buffer, más que todo para evitar que estos hidrogeniones alteren lo que es el centro respiratorio. Como vemos en la imagen 6.10, es en el cual la primera que donde dice que el bicarbonato en el líquido cefalorraquídeo es de 24 milimoles, es de una persona a nivel del mar. Y esto, cuando el PCO2 aumenta de 40 a 60, pues tiene una curva o una dirección no tan recta, por así decirlo, a comparación del incremento mucho menor, o sea, no tan menor, pero menor en comparación a los del nivel del mar, y además que tiene un bicarbonato de 17 a comparación de uno de nivel del mar que tiene de 24. En cuanto al intercambio pulmonar, que es uno de los temas importantes, tenemos el efecto de hiperventilación en gases alveolares, el cual vamos a ver la disminución de la presión alveolar de CO2 de 40 a 8 milímetros de mercurio, el cual permite que la presión alveolar de oxígeno sea de 33 milímetros de mercurio, pero sin hiperventilación este sería de menos 7 milímetros de mercurio. Es así como nos explica en la primera imagen, como la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión inspirada de oxígeno, que como ya lo hablamos antes, la presión inspirada de oxígeno es igual a la concentración de oxígeno, que sería en realidad 0.2094, ahí se invierte lo que es el 0 y el 9, menos la presión alveolar del CO2 sobre una constante, que en este caso es 0,8, y más un factor. Entonces tomaron como si la presión inspirada de oxígeno fuera 43, ya sacando toda la fórmula, una presión alveolar de CO2 que es de 40 y pues la constante que es de 0,8. Si nosotros sacamos esto, sí saldría que la presión alveolar de oxígeno es de menos 7 milímetros de mercurio, el cual no tendría ningún sentido. Pero tenemos que tomar en cuenta que esto se hace en respiración normal. Pero lo que quiere explicar en sí esta fórmula es que cuando uno hiperventila, en sí estás haciendo que la ventilación se multiplique por 5, ¿no? No es lo mismo. Y como vemos, es indirectamente proporcional la ventilación a la presión alveolar de CO2. Por lo tanto, si estás ventilando 5 veces más, divides a la presión alveolar de CO2 esas 5 veces. Entonces estaríamos 40 entre 5, sale 8, y ahí ya nos saldría un resultado de 33 milímetros de mercurio. Luego podemos hablar de lo que es la capacidad de difusión pulmonar, que es uno de los principales temas, en el cual vemos que en nativos de altura hay en sí diferencia contra los no nativos aclimatados, como vemos en la imagen 7.9, en el cual vemos la ventilación de oxígeno y la difusión libre de CO2, y por lo tanto tenemos a nivel del mar, que es de 250 metros, no la diferencia contra las personas que están en la altura, ¿no?, que es mucho más difundible, o sea, es del 20 al 50% más difundible que los no nativos aclimatados, ¿no? Porque esto lo explican ya que los nativos de altura tienen los pulmones mucho más grandes que los no nativos. Es aquí donde consideran que la capacidad de difusión pulmonar es como un factor limitante para oxigenar la sangre a grandes alturas en ejercicio extremo. Y finalmente tenemos que
el BQ se afecta en sí con el ejercicio extremo, ¿no? Pero tenemos que tener también en cuenta que en reposo este no cambia. Entonces, en ejercicio extremo, como la relación BQ se afecta a mayor altura, la brecha de lo que se mide con lo que debería ser se agranda y por lo tanto esto resulta dañino. Y eso en sí sería todo para esta lámina. Llegaríamos a la conclusión de que se recalca la importancia del HBR y el HCBR, que ambos son respuesta ventilatoria tanto a la hipoxia y a la hipercapnia, las cuales son dependientes también de la presión alveolar del oxígeno y del CO2, que varían en habitantes de altura y en los que provienen de la costa con una marcada diferencia, ¿no? En cuanto al intercambio pulmonar, vemos que también existe diferencia entre los que son nativos de la altura y los no nativos, explicando así la mejor capacidad de difusión pulmonar que tienen. Eso sería todo, muchas gracias.